¿Quién soy yo? Soy quien no se limita. Soy la que parte y comparte. Soy un artista circense contemporáneo. Soy el que vuela. Soy la que investiga. Soy pasión por los animales. I am Nayeli. Yo soy mesoamericana. Mesoamericana. Quiero agradecer infinitamente a La Opinión, el periódico La Opinión Universitaria, por haberme publicado un artículo que pues de aquí de Compartiendo tu Opinión sale y que me dio muchísimo gusto, se los agradezco. Y sigan las llamadas telefónicas, pero el tema está increíble. Entonces, ¿qué es el suicidio? Bueno, se considera suicidio al quitarse la vida uno mismo, vaya, suena absurdo, ¿no? Yo decido quitarme la vida por múltiples razones. Ahí es donde viene la cantidad de dimensiones que podemos tocar. ¿Por qué la gente se decide suspender su existencia, quitársela? Y con las consecuencias que eso trae, ¿no? Ciertamente esto que creo que Héctor decía, que cuando se hace voluntariamente es sacrificio, sí, pero finalmente también la gente decide terminar con su vida. Fíjate, hay algo muy interesante. Los seres humanos somos los únicos seres que se suicidan. Alguien puede decir, no, espérate, porque también hay ballenas que se suicidan, hay a muchos animales que voluntariamente, digamos que entre comillas, lo hacen. No, es distinto. No se sabe todavía exactamente por qué razón hay de repente playas llenas de cachalotes, de ballenas, de peces, u otro tipo de animales. Pero no podemos saber si lo decidieron morir. No, se ha visto que, por ejemplo, en algunos casos las ballenas, los sonares de los submarinos, las frecuencias que se generan en los motores de los barcos afectan sus sistemas de ubicación, de posicionamiento y alteran las rutas que por generaciones han seguido las ballenas u otros delfines o otros mamíferos. Entonces, pero los seres humanos, fíjate, eso es el suicidio, qué diferente nos hace de los animales, porque el suicidio tiene la característica que es un proceso que se va elaborando, cosa que los animales... No es de momento, esto normalmente es algo que pensado, se viene gestando y generalmente, pero no siempre, generalmente se va anunciando con ciertos detalles. La persona que se va a suicidar de repente empieza a tener algunas conductas extrañas. Por ejemplo, le da por visitar a los amigos que antes no visitaba, a los familiares, le da por ser muy bondadoso, de repente aparece muy contento. Puede ser que aparezca también medio cabizbajo, pensativo. Eventualmente puede decir que le dan ganas de morirse, ¿no? Sí. Así que cuando alguien dice que se quiere morir, no hay que tomarlo tan a la ligera. Bueno, obviamente si es un momento de risas y todo eso, pero aún así, sobre todo jóvenes, sí. Y es que fíjate que hay otra cosa muy importante. Por eso decía que el suicidio es algo que tiene que ver con la elaboración del mundo que yo estoy viviendo. El mundo, y aquí viene una cuestión también muy interesante, es un cuestionamiento acerca de lo que nosotros consideramos la realidad, porque la realidad es algo que nosotros vamos construyendo en términos culturales, en términos simbólicos, en términos sociales. Evidentemente ahí hay muebles, aquí tenemos algo que llamamos micrófono, hay cosas, ¿no? Hay cosas en el mundo, evidentemente son reales porque existen, pero nosotros no nos vinculamos con los objetos y las cosas así en seco, nos vinculamos por significados, por semánticas, por semióticas, es decir, por lo que para mí representa el mundo. Es una actividad hermenéutica, es decir, el significado que yo le doy al mundo que yo vivo. Por eso, fíjate, es muy interesante cómo lo que está sucediendo actualmente con muchos jóvenes de estas últimas generaciones, estoy hablando de gente que nació en los años 80, más o menos, quizá un poco antes, algo que se ha visto que caracteriza a muchos jóvenes y adolescentes, es de que se ha notado una menor tolerancia a la frustración. ¿Sí? Es decir, fíjate, en nuestra generación, en la generación de nuestros padres, que vivieron generalmente situaciones muy, muy adversas, más críticas, terribles. De mis abuelos vivieron el hambre cuando sitiaron Puebla. Bueno, nunca pensaron en suicidarse. Claro. Jamás. Yo viví carencias muy fuertes, sí, pero ni por asomo, ni en mis peores pesadillas pensé en suicidarme. Claro. Seguramente tú también. Pero curiosamente los jóvenes, los hijos de estas generaciones nuevas,
se suicidan casi a la menor provocación. Por ejemplo, una chica en el 2011 en Tepeaca, sus papás, dicen que van al mercado, allá a Tepeaca, y le dicen, pero tú no vas, ¿pero por qué? Tú no vas, tú te quedas en la casa. Bueno, eso bastó para que se suicidara. Probablemente fue la gota que derramó. Intolerancia total. Muchos chicos se suicidan porque reprobaron, otros se suicidan porque la novia o el novio los dejó, ¿no? Porque nosotros vamos construyendo un mundo, ¿sí?, que cuando ese mundo resulta modificado por eventos inesperados, ¿sí?, no tenemos, el joven, el adolescente o el adulto en este caso también, no tiene las herramientas emocionales o psicológicas, a veces sociales, como para poder soportar el embate de los eventos de la vida, ¿no? Y ese desconcierto es el que desencadena. Sí, hay un fenómeno humano, es maravilloso, es el fenómeno de la resiliencia, que es la capacidad humana para podernos reponer de las tragedias, soportar y reponernos, seguir viviendo, pero hay gente que carece del menor rastro de capacidad resiliente y se suicida, ¿no? Ahora, esto también apunta a otra serie de fenómenos que se han estado observando. Probablemente haya relación con el hecho de que, o también otra característica de estas nuevas generaciones, es que los jóvenes, los adolescentes, sufren de deprivación afectiva, pero sobre todo del padre. Sí. Sobre todo del padre. Esa es una parte. Esta es una parte tremendísima cuando yo a veces en algunas conferencias les pregunto a los papás, bueno, ¿qué quieren para sus hijos? La respuesta obligada, automática, es yo quiero lo mejor para mis hijos. Sí. Pero lo mejor que ellos creen no es lo que los hijos necesitan, claro, ¿no? Entonces, yo recuerdo un paciente que yo tuve hace algunos años, que sentía la ausencia del padre tremendo, era gente de mucho dinero. Y le dije, ¿querrá venir tu papá a terapia? Bueno, a la sesión, y bueno, finalmente fue el señor, una persona de mucho dinero, viendo todo el tiempo el reloj, así como inquieto, así como que apúrense porque yo tengo negocios, tengo asuntos que tratar, juntas, no sé. Entonces le digo, señor, su hijo le quiere decir algo. Bueno, papá, pues te quiero decir esto, y le dice que le hace falta verlo, tenerlo, y el señor no captaba. Decía, ¿pero de qué te quejas si yo te doy todo? Te acabo de comprar tu coche, te metí a la universidad. Todo, tienes todo. Sí, papá, pero yo quiero que de repente me preguntes cómo estoy, que me abraces, que me mires. Y el chico llorando, ¿no? Y el señor solamente hasta muchos intentos empezó a captar lo que verdaderamente su hijo necesitaba. No eran las cosas. Y es que también entramos en otro terreno. Nosotros no aprendemos a dar amor, no aprendemos a dar amor a los hijos. Aguas padres. No, es de veras. Esos padres que se separan de la mujer y dejan a los hijos como si fuera un objeto, que no les dan ni siquiera lo necesario, pero que no es tanto lo físico y lo económico como el afecto, el verlos, el darles, ¿no? Mira, ahorita que dices esto, doctor, el mirar a los hijos es muy importante. Claro. Ya lo había comentado en algunos otros programas. Mirar, el hecho de cuando me miran, cuando te miran, nos confirman. Me siento confirmado en mi existencia. Cuando no me miran, de repente sufro la incógnita de que me estará escuchando. Sí. Pero me estará escuchando, existo ahorita para él o no. Estoy presente. Y entonces es un asunto muy, muy importante. Obviamente que esto sí preocupa mucho porque probablemente hay relación entre la ausencia paterna, ¿sí? Además de que el padre influye también en la conducta o en los patrones de escoger de una mujer a su pareja, por ejemplo. Por ejemplo, un padre que es amoroso con su hija, que le dice palabras amorosas, que la abraza con respeto, que la mira, que le dice lo hermosa que está, lo orgulloso que se siente de su hija, es una mujer que va a tener mayores probabilidades, no es automático, pero mayores probabilidades de escoger una pareja más saludable, ¿sí? Más amorosa. Pero el padre que es ambivalente, diría Bowlby en las teorías del apego, que se generan vínculos contradictorios, ¿sí? Es decir, estoy presente pero también no estoy, ¿sí? Genera mucha angustia en los chicos y en las chicas, ¿no? Entonces son chicos y chicas que buscarán vehementemente una pareja y se engancharán a ella, y a la menor amenaza de desamor o de ausencia sufren o se suicidan, exactamente, ¿no? Entonces sí es muy importante porque, fíjate, por eso decía que el suicidio tiene que ver con las formas de vida actual, con los modelos económicos que estamos siguiendo, porque estos padres también no están, aparte, por un lado porque nunca aprendieron a ser papás, nunca aprendieron a ser pareja.
¿sí? No, nadie los enseñó a amar saludablemente ni a comunicarse saludablemente. Entonces el producto de todo eso es una cosa horrorosa. Y por otro lado, hacen lo que pueden y con lo que tienen. Es decir, no es que sean malos, es que hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero el resultado es trágico, el resultado es muy doloroso, porque lo que estamos haciendo es generaciones de chicos, de chicas con verdaderos problemas emocionales que bueno, lo vemos en la conducta, en la conducta que nosotros estamos viendo actualmente de los jóvenes. Y ahorita que hace rato que comentabas de cuándo a cuándo la adolescencia, fíjate que más o menos la adolescencia terminaba allá como es que son periodos como el arcoíris, un color se imbrica con el siguiente, ¿no? Sí, pero digamos más o menos de los 11, 12 años hasta como por los 16, 17, porque ya empieza ya la pérdida de la juventud. Pero ahora dicen que la adolescencia se ha extendido, da risa, pero hay adolescentes de 35, 40 años. Sí. ¿Cómo podríamos caracterizarlos entonces? Que el ser humano es el que se desteta más tarde, ¿no? Sí, además es cierto. Quizá también tiene que ver con lo que vengo diciendo. Ante la angustia del abandono perpetuo, porque siempre estamos siendo abandonados. Sí, la mayoría de nosotros tenemos huella de abandono. Parejas que se separan y la ausencia del padre hace que la madre esté pendiente del hijo y cumple 20, 21, 22, 23 años y sigue pegado a la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque el chico tiene esa carencia y la madre trata de justificarlo de alguna manera y entonces nunca madura el muchacho. O acaban suicidándose. Uno de los chicos que intentó suicidarse hace unos par de años que lo tuve en terapia me decía que el papá no vive con ellos. Le digo, ¿y no extrañas a tu papá? Dice, no, ya no. Le digo, ¿no te gustaría que viniera contigo? Dice, no, ya no. Dice, porque si regresa otra vez mi madre y él se la pasan peleando, gritando, se golpean y para mí es un infierno. Claro. Y luego mi mamá también todo el tiempo grita, pega, o sea, porque estamos viviendo, esto es el producto de la sociedad, del tipo de vinculaciones que establecemos en nuestra sociedad, porque llegamos a los 30 años, a los 40 años, verdaderamente dañados. Y si no, veamos, por ejemplo, el clima organizacional en los trabajos. Sí. O sea, la mayoría de los trabajos se enfrenta gente muy conflictiva, problemas, chismes, politiquerías. Realmente encontrarse gente saludable emocionalmente, relacionalmente es complicado, no es frecuente. Entonces, ante todo esto, fíjate, regresando al tema del suicidio en los jóvenes, pues el joven actualmente, como venía comentando, tiene un muy bajo nivel a la frustración. Con tantito se frustran, con tantito amenazan, hacen berrinche, o finalmente lo cumplen, ¿no? Se suicidan, porque el mundo se les desmoronó. Y si eso le añadimos una perpetua, quizá, tal vez tendencia depresiva en las personas, desesperación, niveles de estrés verdaderamente angustiantes. Fíjate, aquí nos preguntan precisamente algo al respecto. Sí. Dice, ¿cuándo es un programa para evitar el suicidio en las personas enfermas que han perdido la esperanza? Ese es otro capítulo, ¿no? Ya no es nada más de los jóvenes. Fíjate, sí, y ahí yo ya tengo mis asegúnes, como dicen. Imagínate tú, una persona le diagnostican, ¿qué será? Un cáncer de hígado, de páncreas, son de los más agresivos que hay. Le dice el doctor, como muchos hacen, se les olvida un poco la sensibilidad. Señor, usted ya se va a morir, váyase a su casa, ponga en orden su vida, y pues más o menos un mes, 2 meses, si acaso, ya se va usted a morir, ¿no? Así que le dice, a ver, el siguiente paciente. Así como que no se imaginan. Si de por sí estaba mal, ese choque cuando el doctor le dice, el oncólogo le dice al paciente lo que le va a pasar. Además son fríos los oncólogos, ¿no? ¿Cómo? Son muy fríos los oncólogos. Sí. Todo su sistema inmunológico, su mundo interno, para abajo. Si de por sí está mal, se pone peor. Sí. Entonces, bueno, en esos casos yo a veces pienso en lo que llaman el suicidio asistido, por ejemplo. Ya no hay. Que hablábamos de la eutanasia, la eutanasia, que sigue siendo lo mismo que el suicidio. La eutanasia es lo mismo que el suicidio. Échame la mano, ¿no? Claro, claro. Y la eutanasia, pues échame la mano para irme, ¿no? Sí. Sin embargo, pues tiene que ver con lo mismo, pero estamos usando diferentes palabras. Sí, y yo creo que es muy fácil decir, no, cuando uno lo ve desde fuera. Pero cuando uno tiene un familiar que está sufriendo y ya no hay nada que le quite los dolores o solamente con situaciones ya todo intubados, todo en terapia intensiva, o sea, haciéndolos vivir a fuerza. Sí, que eso no es muy desagradable. ¿Para qué?
Como para que ahí sí está, para mí muy personal y que me respete el público. Sí. Yo creo que está muy correcta la eutanasia, que bueno que hay países que ya la han autorizado. Sí. Nos vamos a ir al corte saludando a Yuli Cisneros, Saludos, Homero Páez, que dice que cuando hablamos del divorcio, pues sí es un tema interesante. Acuérdense que hablamos de educación este tema. Jocelyn Contreras. Nos vamos al corte, mis queridos amigos.